con la clase triángulo el ejercicio 6, que me pedía que tenía que crear una clase triángulo para poder realizar cálculos sobre triángulos. Esta clase almacenará en un vector los diferentes lados de un triángulo y dispondrá de los siguientes métodos. Bueno, ahí os doy una lista de métodos que ahora los iremos implementando uno a uno, ¿vale? Luego dice, para operar con los lados del triángulo se deberá de crear la clase lado, la cual almacenará en un char el nombre del lado y en un int la longitud del mismo. La clase triángulo se debe de construir de manera que se pueda utilizar en un programa como el ejemplo que se muestra a continuación. Es decir, yo aquí os pongo un ejemplo, pues bueno, tenemos que hacer una clase triángulo para que se pueda utilizar en un ejemplo en un programa de ese tipo, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que hacer, qué clases tenemos que hacer. Aquí en este ejercicio, pues ya tenemos que hacer pues 2 clases, bueno, más la clase de prueba, ¿vale? Entonces, bueno, cuando ya son varias clases, pues es aconsejable pues de hacer un diagrama de clase. A ver si tengo el día por aquí. El día no lo tengo. Bueno, eso se instala en un periquete. Tal día. Estás ahí con... Bueno, ya tenemos aquí el día. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, elegimos nuestra kit UML, ¿vale? Y ahora, bueno, ponemos pues las clases que nos hacen falta. Las clases que nos hacen falta, pues va a ser, bueno, la clase que me pide es la clase de triángulo. Y luego, por otro lado, me dicen de que para gestionar los lados, pues vamos a necesitar la clase lado. La clase lado. Y bueno, y ahora pues vamos a ver el tipo de relación que guardan entre estas 2 clases. ¿Habéis visto los vídeos de los tipos de relaciones? ¿No lo habéis visto? Hemos visto, bueno, en los vídeos verlo, cuando tengáis un ratillo. Y en ese vídeo pues os explico, es el último, el punto 3 del tema 4, os explico pues cómo se relacionan pues las clases, los tipos de relaciones que hay. Entonces pues tenemos el primer par de relación es navegación y dependencia, el segundo es asociación, ¿vale? Tenemos asociación entre dos clases, y el tercer tipo de relación pues que vemos en esos vídeos, pues agregación-composición, ¿vale? Aquí en este caso, el tipo de agregación, tenemos agregación y composición. El tipo de agregación era un tipo en el que una clase, pues, estaba compuesta de varios, o tenía asociadas, pues, varias clases. Esa sería agregación, que tiene agregada o asociada, pues, varias clases. Y luego la composición era lo mismo que la agregación, pero para que la primera clase estuviera completa, pues no le puede faltar ninguna de las clases que forman parte de esa lista. Por ejemplo, aquí entre triángulos y lados, pues tenemos un claro caso de composición, ¿vale? Sería... Esto es que, claro, para que lo entendáis tenéis que ver los vídeos, ¿vale? Este sería el signo de agregación. Esto significa que un triángulo pues tiene una lista de lados, tiene una serie de lados, ¿vale? Un montón de lados. Si le faltara un lado, según esto que he puesto aquí, si falta un lado, pues esta clase seguiría siendo triángulo. El tipo de relación es algo conceptual, ¿vale? Como eso en este caso no es así, si a un triángulo le falta un lado, eso ya ni es un triángulo ni es nada. Sería un biángulo en todo caso que no existe, ¿vale? Es decir, que un triángulo tiene que tener todos sus lados. Entonces, como tiene que tener todos sus lados, pues esto es una composición, ¿vale? La relación que hay entre triángulo y lado es de composición.
En este caso, pues que se sabe exactamente el número de... Me he ido para arriba. El número de lados que tiene, pues se especifica en la cardinal, en la multiplicidad con un 3. ¿Vale? Igual que habéis visto con Jorge en base de datos con el diagrama entidad-relación, una cosa parecida. Aquí estoy diciendo que un triángulo pues tiene pues 3 lados, está compuesto de 3 lados. Y al ponerle esto en negrita significa de que no le puede faltar ningún lado, que como le falta algún lado, esto ya no es un triángulo, ¿vale? En el vídeo os ponía contraposición con la agregación. La agregación es el rombito blanco. En el rombito blanco le puede faltar un objeto y sigue siendo, como por ejemplo un ticket de compra. Un ticket de compra está compuesto, bueno, tiene varios artículos. Si le falta un artículo, eso sigue siendo un ticket de compra. Eso es un ejemplo claro de agregación, ¿vale? Pero en este caso es de composición. Bueno, pues ya tenemos aquí lo que sería la relación entre entre las dos clases. Y ahora pues vamos a ponerle los atributos para tener ya un diseño más en condiciones. Bueno, pues aquí vamos a primero con lado, que me dice aquí, dice que la clase lado almacenará en un... Vamos a ponerlo aquí mejor. En la clase lado, la cual almacenará en un char el nombre del lado y en un int la longitud del mismo. Es decir, que esto tiene dos atributos. Lado tiene, nos vamos a los atributos, lo que sería el nombre, vamos a darle a nuevo, sería el nombre del lado, que es de tipo char, lo ponemos privado, y luego tenemos la longitud, de tipo int, y es privado. Muy bien. Vale, tendríamos aquí ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos que ponerle al lado? Bueno, pues nos tenemos que fijar en cómo lo vamos a utilizar. Nos fijamos en el código el código de ejemplo, y de aquí pues voy a ir sacando pues los diferentes métodos. Ya los atributos me lo dice el enunciado, pues ahora vamos con los métodos. ¿Qué método tiene el lado? Bueno, vamos con el constructor. Aquí vemos que el constructor que se utiliza lo reconocemos porque se llama igual que la clase, en este caso lado. Vemos que nosotros le pasamos pues precisamente los dos atributos, ¿vale? Pues bueno, pues este es el constructor que le tenemos que crear. Le vamos a crear un constructor. Sería lado, no devuelve nada. Y vamos a ponerle dos parámetros. El nombre, que es un char, hemos dicho. Y la longitud, que es de tipo entero, int. ¿Vale? Vale, bueno, pues aquí tenemos ya aquí, acepta. ¿Vale? Bueno, tendríamos ya el primer método, el método constructor creado, que es el que vamos a utilizar. Vamos a ver qué más cosas hacemos con el lado. Bueno, aquí lo único que hacemos es triángulo, calcula lado, crea lado. Aquí tenemos otro constructor de lado, al cual se le pasa pues solamente pues el nombre del lado. Es decir, que tengo que hacer un constructor al que se le pase solamente pues el nombre del lado. ¿Vale? A ver. Ya luego veremos a ver cómo lo utilizo, dónde lo utilizo, cómo lo hago. Vamos a crear otro constructor, lado, al cual le voy a pasar el nombre. Sería nombre. Vaya, hombre. Nombre.
de tipo 8. Vale. Ahora, bueno, vamos ahora con la clase triángulo. Vamos con el enunciado. La clase triángulo, para realizar esta clase, almacenará en un vector los diferentes lados de un triángulo y dispondrá de los siguientes métodos. Es decir, que el atributo de triángulo, pues, es un vector de lado. Bueno, vamos a atributo, nuevo, nombre, vamos a poner lados, de tipo lado. Como dice que es un vector, pues abro y cierro corchete. ¿Vale? Y bueno, un atributo, pues en principio, privado. Bueno, ya tenemos aquí los lados y ahora las operaciones que tiene, pues, son las que viene aquí. El método constructor, que recibirá por parámetro de entrada los tres lados de un triángulo y los almacenará en el vector, ¿vale? Si el nombre de al menos dos de ellos fueran iguales, se informará y se renombrará los datos como A, B y C. Bueno, de cara a mi diseño, pues tengo que crear un método constructor, triángulo, pasándole los tres lados por parámetro. Será lado nombre A, de tipo lado, B, de tipo lado, y C, de tipo lado. ¿Vale? Le pasaremos los tres lados. Vamos a ver si tengo dudas, si se lo tengo que pasar por vector o uno a uno. Pues bueno, lo puedo mirar en el programa de ejemplo. En el programa de ejemplo vemos que los lados se le pasan uno a uno. ¿Vale? Pues bueno, creo el constructor pasándoselo uno a uno. ¿Qué más cosas me piden? El método es equilátero, que devuelve true si todos los datos almacenados de esta clase son de igual longitud. Pues bueno, vamos a ir poniendo los métodos. Es equilátero, es equilátero, ¿vale? Que devuelve un booleano, ¿vale? Diciendo si los lados son iguales, no necesita ninguna información adicional, ya que los lados los va a tomar de los propios atributos de la clase, ¿vale? Entonces, pues ahí tiene toda la información para saber si es equilátero o no. No hace falta que le pase nada más por parámetro, ninguna información. Los lados, como digo, los coge de los atributos de la clase. Necesita otro que es isósceles, ¿vale? Que sería booleano. Y es escaleno. Nuevo es escaleno. Booleano. Bueno, ya tenemos los isósceles, es escaleno. Ahora necesitamos el método calcula ángulo, que recibe por parámetros de entrada dos lados y devolverá un doble con el ángulo que forman esos dos lados del triángulo. Es decir, cal ángulo recibe dos lados. Cal ángulo recibe dos lados y devuelve un doble. Luego el tipo de retorno es doble. Y ahora recibe dos lados. Sería el A, el lado, bueno, aquí vamos a llamarlo L1 y L2, ¿vale? Para no... Sería L1 y ahora L2. ¿Vale? Calcula altura, recibe por parámetros un lado y calculará la altura del triángulo tomado ese lado como base del mismo, devolviéndole en un doble.
Sería calcula altura. Altura. Doble. Y recibe por parámetros un lado. ¿Vale? Sobre el que quiero calcular la altura. Y luego por calcula área. Calcula área. Que bueno, devuelve un doble con el área. No necesitaba ninguna información extra. Por los lados ya puedo calcular el área. Y luego por último resuelve triángulo. Recibe por parámetro el manejador gráfico y pintará en la pizarra el triángulo mostrando el nombre de los lados y de los ángulos. Sería igual que el de los lados, pero en mayúsculas. La longitud de los lados, los grados de los ángulos, la altura y el área. Así que lo muestra todo. Es decir, resuelve triángulo y mostrando el nombre, es decir, que no devuelve nada. ¿Vale? Sería resuelve triángulo, no devuelve nada y recibe por parámetro pues el manejador gráfico de la pizarra. Nombre G, se llama G y de tipo graphics. Bueno, pues en principio el diagrama pues quedaría así, una cosa así. La verdad, bueno, un poco ejercicio un poco arduo y bueno, y se prevé que es muy matemático. Vamos a poner ejercicio, boletín. Vamos a crear una carpeta. Clase. Vale, bueno. ¿Se entiende el diagrama de clase? Bueno. Estos diagramas, pues lo que sirve sobre todo es para que nosotros tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Cuál es el problema para definir el problema, ¿vale? Luego hay herramientas y extensiones, lo enseñaré con el día, para crearme, a partir del diagrama, crearme un esqueleto en Java, ¿vale? Y ahorrarnos de tener que escribir pues todas las... de definir de manera las clases y cada archivo, pues, una a una, ¿vale? Lo que pasa es que no es una extensión que hay que instalarlo. Bueno, vamos a ver si se puede. Vamos a ver. Yo creo que está aquí. Vamos a instalarlo para que lo veáis. Sí. Natic. Vamos a buscar día. Día tiene que estar por aquí. Aquí, el día to code, ¿vale? El día to code, pues, genera código fuente a partir de, ¿vale? De un diagrama de 10. Verá, esto lo voy a poner para... os va a gustar. ¿Eso hay en Windows también? Sí, sí, el día me parece que es para Windows, tanto para Windows como para Linux. O por lo menos... El día tuvo... Sí. Día to code. Bien, el uso del día to code no... Lo que pasa es que el día to code va por terminal. Pero bueno, nosotros que ya somos programadores, ¿vale? Nos ponemos en diagrama de clase. ¿Vale? Ponemos primero día to code. A ver qué es lo que
para saber cómo tenemos que ejecutarlo. Si no, pues hacemos un man dia to code. Y bueno, aquí vemos license file diagram. Lo único que tengo que poner y me pide es que pongas el nombre del diagrama. Me parece que es fácil. Bueno, pues pongo dia to code y ahora el nombre del diagrama es hertz 6 vol 4.dia, ¿vale? Le doy a intro y a ver lo que pasa. De un lado triángulo. Bueno. No ha creado .h. Parece que lo ha generado en código. Vamos a ver. Pues tengo que poner el tipo Java. rm .h. A ver, dia to code. Vamos a poner -t Java, el tipo Java, y ahora ya sí ponemos el ejer. Tengo que indicar el lenguaje. Ay. Me ha creado triángulo.java, pero en el lado se ha quedado. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a irnos aquí al diagrama. Esto lo cerramos. Aquí vamos a ponerle un nombre a la relación, a ver si es por eso. Todavía no estamos... Rol, composición, nombre, vamos a poner nombre compuesto. Vamos a ponerle compuesto. Bueno, el nombre de la relación. Le damos a guardar y vamos a ver si ahora no nos da el error. ¿Qué va? Name Association between lado and triángulo. No, pues ya le he puesto el nombre. A ver si necesita el rol. El rol por el lado A tiene, y el rol de la parte B forma parte. A ver si necesita todas estas cosas. Bueno, existen otras herramientas que no. Aquí además dice que no tiene nombre y no es verdad. Tiene... Bueno, más o menos para que lo veáis, fijarse que aquí se genera aquí un triángulo.java, que si yo lo miro con K o lo editáis, bueno, al final no me queda nada. Pues bueno, la verdad es que me lo ha hecho mal, pero bueno, debería de habérmelo... Lo debe de generar, lo debería de haber generado. Tendrá algún fallo de alguna cosa, pero bueno. Yo aquí he puesto todos los nombres habidos y por haber, pero no... Existen otras herramientas que sí lo hacen, que sí os lo generan, pero bueno. Bueno, de todas formas, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros a mano. Bueno, ya tenemos aquí el triángulo y el lado. Vamos a ponerlo, a quitarle todas las cosas que le he puesto. Error. Bueno. Pues vamos ahora, pues eso, a implementarlo. Vamos a crear un paquete. El paquete lo voy a llamar ejercicio 6. Ahora voy a crear
la clase triángulo. Sería el nombre triángulo. Vamos a crear la clase lado. Y bueno, y la clase de... para probarlo. Clase, pues bueno, el programa o principal. Creamos una clase principal, bueno, con su public void main. Bueno, aunque esta clase principal luego la instanciaré de pizarra, pero bueno, vamos en principio a ponérselo así y ya después ya lo preparo para la pizarra. Bueno, pues yo aconsejo siempre que empecéis, cuando tenéis programas de varias clases, que empecéis siempre por la clase la más sencilla, la clase que en este caso utiliza triángulo. Triángulo utiliza lado, ¿vale? Luego, como triángulo pues lo va a utilizar, pues en el caso de la composición, pues por la clase la cual compone a la otra, ¿vale? En el caso de este tipo de relaciones, vamos a empezar por la clase, ¿vale? Que forma parte de la otra, ¿vale? En este caso, lado. ¿Por qué? Porque la vamos a probar y, bueno, si funciona bien, pues ya está, pues ya lo damos por hecho de que va a funcionar. Bueno, vamos a crearla. Tenemos lado, vamos a crear sus atributos. Vamos a, bueno, primero poner los comentarios. Clase que implementa los lados de un triángulo. Le ponemos los atributos, private. Hemos dicho que tenemos el nombre, private char nombre y private int longitud. ¿Vale? No podéis poner long porque long ya es una palabra reservada. Ahora, bueno, pasemos a los métodos constructores. Métodos constructores. En este caso, el método constructor es el método public lado, al cual se le va a pasar los atributos por parámetros, el char nombre e int longitud, ¿vale? Y bueno, como todos los métodos constructores, lo que hacen es inicializarlo. Es decir, this nombre igual a nombre y this longitud igual a longitud, ¿vale? Luego tenemos otro método constructor al cual se le pasa, al cual se le pasa pues solamente el nombre del lado. Quitar comentario. Le pasaríamos el nombre del lado. Sería char nombre. Luego el método lo que tiene que hacer es this nombre, el que me pasa por parámetros, y también, aunque no me lo hayan pasado por parámetros, el atributo longitud lo tengo que inicializar también, ¿vale? Tengo que inicializar todos los atributos. ¿A qué valor? Pues bueno, al que más coraje os dé, ¿eh? Yo lo voy a inicializar a 0, ¿vale? Hacemos una inicialización a nulo. Vale. En principio, según nuestro diseño UML, pues ya estaría, ¿vale? Ya estaría mi clase lado con sus dos atributos y con sus dos constructores, ¿vale? Pero bueno, para probarlo, porque esto sí que os lo aconsejo, que cada vez que hagáis una clase la probéis, ¿vale? Por no dejarlo todo para el final, porque si no eso desmoraliza mucho. Cuando le dais a compilar y empiezan a salir tropecientos mil errores, pues la moral se viene abajo, ¿vale? Pues entonces vamos a ir probándolo poco a poco. Bueno, para poder probarlo le vamos a añadir un método para que nos muestre por la pantalla pues los valores de los atributos, ¿vale?
No nos lo pide el enunciado, pero nosotros lo hacemos para así poderlo probar. Bueno. Después con quitarlo, pues ya está. Pues no. A ver. Método que muestra todo. Muestra los atributos. Bueno, pues creamos un public muestra. Public void muestra. Que como digo, lo único que va a hacer, pues eso, mostrarlo. Muestra el nombre. Dos puntos. Más. Y punto nombre. Y vamos a mostrar la longitud. Más punto longitud. ¿Vale? Bueno, lo creo. Esto ni quita ni pone y ya pues lo puedo probar. Pues me voy al principal y ahora vamos a hacer algunas pruebecitas. Vamos a crear un lado y lo voy a mostrar por la pantalla para comprobar que mi clase lado funciona bien. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, que mejore y que sea leve. Tenemos, por ejemplo, lado L, instancia un objeto de la clase lado L, como new lado, y ahora le vamos a dar un nombre, por ejemplo, A, lo voy a llamar A, y va a medir 5 lo que sea, 5 metros o 5 centímetros. Vamos a crear dos lados, el lado L1, y ahora vamos a crear el lado L2, para utilizar el otro constructor, al constructor que solamente le pasaba el nombre del lado. ¿Vale? Y ahora muestro el lado 1, L1.muestra, invoco al método muestra. No me diga que lo he puesto en mayúscula. Sí. Los nombres de los atributos, de los métodos que diga y atributos minúsculas. ¿Vale? Muy bien. L1, ya lo he puesto en minúscula. L2.muestra. ¿Vale? Le doy al play. Y bueno, y aquí ya me dice que el nombre A o lado A, longitud 5, nombre B, longitud 0. En vez de nombre puedo ponerle, en vez de la palabra nombre, puedo poner aquí lado, que los matemáticos lo suelen llamar así, ¿no? Le llaman por lado. Y bueno. Y ya, ahora el efecto que tenemos es el contrario. Vemos que ya hace algo en nuestro programa, pues nos animamos más, ¿vale? Ya se le va uno alegrando el gusanillo diciendo que ve que pedazo programado estoy hecho, ¿no? Entonces ya uno pues ya continúa, ¿vale? Ya sabemos que nuestra clase lado funciona, ¿vale? Pues nada. Vamos ahora a hincarle el diente al triángulo. Bien. Nos vamos a la clase triángulo, ponemos clase de utilidades para trabajar con triángulo. Bueno, sí. ¿Pones un segundo otra vez el método muestra en el lado? El método muestra, sí. Es solamente dos. Muestra no, el nombre. El nombre y la longitud. Vale, lo único que hace son los atributos mostrarlo para comprobar que los constructores la han inicializado bien. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahora vamos con la clase triángulo, vamos con los atributos.
Si no me acuerdo de los atributos, pues me voy a mi diagrama día, que para eso está, para recordarme pues qué tenía que hacer. Pues aquí vemos que tiene un atributo, el atributo lado, que es un array de lado. Pues bueno, pues vamos a crearlo. Sería private lado, ¿vale? Sería lado, ¿vale? Crearía un array de lados, ¿vale? De lado, ¿vale? Este sería el atributo. Y ahora vamos con los métodos constructores. ¿Vale? De nuevo me fijo aquí, tengo que crear un método constructor al que le paso los 3 lados por parámetro. Ahí se lo asigno al array. Pero bueno, public, eso se hace poniendo public triángulo. Y ahora le paso lado A, lado B y lado C. Fijarse que la clave de los programas es irlo haciendo poquito a poco. Lo vamos haciendo poquito a poco. Cada método pues lo vamos haciendo de manera independiente. ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos que hacer en este constructor? Pues asignarle a cada posición del array lado, le voy a asignar pues uno de estos 3 lados. ¿Vale? Es decir, lados 0, por ejemplo, en la posición 0 le voy a asignar el lado A, lados 1 le voy a asignar el lado B y lado 2, lado C. A ver, ¿esto está bien o tengo que hacer algo más? A ver si os acordáis del tema 3, repaso del tema 3. Que bueno, ya después de lo que nos ha comentado Adrián de lo del examen de recuperación, pues bueno que empecéis a repasarlo. ¿Hay que hacer aquí algo? Está preguntando. Porque hay que hacer algo. ¿Vale? Eso es estudiar tema 3. A ver, más que nada también porque lo vamos a utilizar en los otros temas. El array tengo que crearlo, no lo he creado en ningún momento. Tengo que crear, los arrays se crean. Aquí he declarado un array lado, pero esto, ¿cómo sabe Java que esto tiene 3 lados y no tiene 40 o no tiene 80? ¿Vale? Eso lo tengo que especificar todo en el constructor. Es decir, lo primero que tengo que hacer es crear el array. Eso se hace poniendo lados igual a new lado, ¿vale? Y entre corchetes, pues le damos una dimensión. Bueno, esto no es una dimensión. Le damos una dimensión y un tamaño, que es 3, ¿vale? ¿Vale? Ya estaría creado, ¿vale? Así ya estaría inicializado el triángulo. Bien. Bueno, ahora podría ser, bueno, para probarlo, pues bueno, pues puedo hacer 2 cosas. Puedo empezar pues o bien muestro todos los lados por la pantalla, ¿vale? Un método. O bien puedo ir aprovechando y ya luego tengo un representa triángulo, ¿vale? Para no encontrarme con el marronazo de tener que hacer el método que presume que va a ser gordo, ¿vale? Pues puedo empezar ahí ya programando y dibujando el triangulito en la pizarra, ¿vale? Para que luego el representa triángulo no me resulte demasiado difícil de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos haciendo, la filosofía es la misma, vamos haciendo, vamos probando, ¿vale? Y si vemos que nos atascamos, pues ¿qué hacemos? Le preguntamos al profesor, ¿vale? Pues esto es como cuando estéis en casa, ¿vale? Estudiando, bueno, o aquí, ¿vale? Hacemos, probamos y si nos atascamos, pues me escribes un correo. Bien, entonces eso significa que vamos a hacer el método que lo he llamado resuelve triángulo. Vamos a hacer el método public void resuelve triángulo.
le voy a pasar el manejador gráfico. Graphics, ¿vale? Y así, bueno, pues puedo irlo probando. Resuelve, ponemos el comentario de lo que hace este método, resuelve el triángulo realizando estas acciones. ¿Vale? Muestra el triángulo en la pizarra mediante el manejador gráfico pasado por parámetros. ¿Vale? Siempre tenemos que hacer una referencia en el comentario a los parámetros. Y bueno, ya iré poniendo la siguiente acción. ¿Vale? Cerveza. Muy bien. Bueno, pues vamos a declaramos la G, le importamos de la Java AWT y bueno, y vamos a pintarlo. Lo primero que necesitamos para pintarlo pues es una estrategia para poderlo pintar. Bien, yo tengo estos tres lados, ¿vale? Vamos a coger, utilizamos la pizarra o con un papelito en blanco, ¿vale? Para como siempre, pues elaboramos nuestra propia estrategia de pintar. A ver cómo pinto yo un triángulo, pues conociendo pues los tres lados, donde cada lado lo que tiene es su nombre y su longitud. Bueno, pues vamos a coger el MyPaint, ¿vale? Y bueno, y vamos a delete. Bueno, hacemos así. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí control Z. Vamos a ver. Aquí es el momento en el que necesito un ratón. Ya, por fin tengo aquí el... Sí. Ahora antes de probar todo, yo acabo de poner junto y le doy para abajo y hace la función. ¿Cómo? Con los tres juntos y los detalles. Sí. A ver si hace la función de la No, tendré que va. A lo mejor no complicar. Vale. Ya está. Ya tenemos aquí el... Ahora, ya esto ya es otra cosa. Deja hacer... A ver, control Z. Ahora, bueno, tenemos aquí mi triángulo. A ver. Ahí va y aquí va. Bueno, parece un capirote de Semana Santa que le ha caído un chaparrón en lo alto, ¿no? Y se ha quedado el cartón regular. Bueno, aquí tenemos, este va a ser nuestro triángulo, ¿vale? Pues bueno, pues ahora tengo que elaborar una estrategia para pintarlo de manera que sea pues lo más fácil posible. Como no nos dan ninguna especificación, pues bueno, pues el programador pues barre para adentro. Intenta
de que las cosas pues les sea lo más fácil posible de implementar. Pues bueno, pues vamos a coger y vamos a decir que este puntito de aquí va a ser mi x sub 0 y sub 0. Ese va a ser este punto de aquí, ¿vale? Este lado de aquí de abajo del triángulo, pues va a ser para mí siempre el lado A. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo y punto, porque como no me han dicho nada, pues yo soy el que elijo, ¿vale? Podía haber escogido el B o el C, pero yo elijo el A pues, porque me da la gana, ¿vale? Y bueno, y lo que se tiene que cumplir es que los lados pues tengan la longitud pues que me hayan indicado. Esa es la única restricción que tengo para pintar. Lo demás intento hacerlo todo lo más fácil posible. ¿Vale? Este punto de aquí, ¿cuánto va a valer? Ese punto de aquí, pues, como lo he pintado horizontal el lado, porque me es más fácil, pues la x sub 0 va a ser x, la x va a ser x sub 0 más la longitud del lado, que va a ser el A, y la componente y, pues es igual a la y sub 0. Porque he decidido ponerlo en horizontal, está a la misma altura que este punto, me facilita más a mí la vida a la hora de hacerlo, pues nada, pues lo pongo así. Este va a ser el lado A va a ser de abajo, este va a ser el lado B, por ejemplo, y este va a ser el lado C. ¿Vale? Ahora, este punto de aquí, vamos a calcularlo. Esto ya aquí ya es, ya la cosa aquí cambia. ¿Vale? Ya. Aquí lo único que sé es que esto va a valer, vamos a llamarle, esto va a valer A de largo, esto vale B y esto vale C. Sé las longitudes y ahora tengo que calcular, pues eso, pues es donde corta pues este punto. ¿Vale? Pues bueno, habría que hacer aquí un cálculo trigonométrico. Vamos a suponer, vamos a cambiar la paleta, el color. Vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo, un color verdecito, el color verde. Vamos a poner aquí la altura. Vamos a poner aquí una altura. ¿Vale? De manera que el punto X, este punto de aquí, en la coordenada X, es igual, vamos a ver, a X sub 0 más esta distancia de aquí, ¿vale? Esa distancia de aquí. Esa distancia de aquí, pues sería C por el coseno de este ángulo. Necesitaría saber los ángulos. Es igual a, vamos a llamarlo alfa, ¿vale? Ahora calculamos cuánto vale ese alfa. X igual a X sub C, a C por coseno de alfa. Y de la misma forma, la Y, ¿vale? Esta es la componente Y de este punto, pues igual a la Y sub 0 menos, porque crece hacia arriba, C, que lo conozco, por el seno de alfa. ¿Vale? Y ya lo que tendríamos que conocer es cuánto vale este alfa, ¿vale? Cuánto vale este ángulo. Si os parece bien, pues hacemos un descansito y ahora lo calculamos. Voy a parar la grabación.